Buenos días a todos. Bienvenidos a esta reunión en línea del Consejo Asesor de la Fundeu, en línea, que no online, esto que quede claro. Una reunión que hacemos de esta manera porque es así como podemos hacerlo ahora. Espero que todo funcione adecuadamente y que si todo va bien, si la tecnología y las conexiones nos respetan, pues nos gustaría en un momento determinado hacer pública, emitirla, colgarla en nuestras redes sociales. Ya hicimos una vez un consejo asesor en público, si lo recordáis, en el Matadero, en la Casa del Lector, que fue muy interesante. Esta es otra manera de hacerlo en público y es a través de las redes sociales. Como habrá gente en ese caso que nos esté viendo, hago presentaciones muy rápidas, no me entretengo en cargos para no liarnos más, pero os cuento que estamos aquí, una buena parte, casi todo el equipo de la Fundeu. Está Celia Villar, está Judith González, está Yolanda Tejado, Javier Bezos, David Gallego, está Alex Herrero. A Fernando de la Orden le hemos dejado porque necesitamos quien nos guarde las espaldas también por la tarde, que hay que seguir trabajando. Y también os presento, que no, creo que no los conocíais, a Gonzalo García Trigo y Andrea Muresán, que son dos alumnos que están haciendo prácticas con nosotros estos meses, teleprácticas con nosotros en la Fundeu. Y por parte de los miembros del Consejo, pues aquí estamos, está Leonardo Gómez Torrego, está Francisco Javier Pérez, Mario Tascón, Jorge Bustos, Pilar García Mutón, Salvador Gutiérrez, está también José Manuel Becua y Monse Domínguez. Y esperamos que se incorpore en cuanto pueda Manuel Conte, que creo que también podrá. Y tenemos en esta ocasión tres invitados. Uno de ellos, los que conocéis las reuniones del Consejo, sabéis que habitualmente participan representantes de la Unión de Correctores de UNICO. Esta vez hemos querido que en este Consejo un poco especial también estén y están representados por su presidente, Álvaro Martín Valcárcel. Y tenemos dos invitados también especiales que entran desde América y a los que les agradecemos particularmente el madrugón, porque esto que estamos grabando en este momento se está produciendo a las 6:30 de la mañana en sus respectivos países, que son los coordinadores de la Fundeu Guzmán Ariza de República Dominicana, desde Santo Domingo, Ruth Ruiz, y de Fundeu Argentina, desde Rosario, en Argentina, Juan Mascardi. Entonces, si os parece, y antes de entrar a discutir algunas de las cosas que hemos puesto en el orden del día y empezar a hablar de palabras, que es lo que nos interesa mucho, me gustaría, si os parece, dar la palabra un segundito, primero a Ruth, luego a Juan, para que nos cuenten en un minutito cómo están sus fundeus y cómo están las cosas por ahí. Ruth, adelante si quieres tú. Gracias, buenos días, hola a todos, es un placer y un honor poder participar de esta manera, aunque sea de esta manera, en un consejo del Consejo Asesor del Fundeu. Es como un sueño hecho realidad, aunque sea virtual. Muchas gracias por la invitación, Javier. Bueno, aquí son ahora las 5:41, creo que tenemos una hora menos que Argentina. Así está terminando el toque de queda, estamos ahí afuera, pero aquí estamos bien resguardados y podemos comunicarnos. Gracias por la invitación, espero observar y aprender muchísimo de esta reunión, de lo que hacen los expertos y por supuesto deseo felicitar a todo el equipo Fundeu por la labor que hacen, que nos inspira a los demás. Sí, porque ha mantenido el ritmo, la creatividad, y eso es muy importante para mantener la normalidad en estos tiempos. Estamos encerrados quedándonos en casa. En estos tiempos nos aferramos a cualquier señal de normalidad, y una de esas señales de normalidad es el correo de los viernes de Javier, con el programa para la semana que viene, el calendario y los borradores. Bueno, como hay que ser breve, mi cariño, mi saludo y un abrazo grande a todos. Muchas gracias, Ruth. Juan, cuéntanos desde Rosario. Hola, buen día, muchas gracias por la invitación. Si bien una vez nos tocó participar de forma presencial, es de alguna manera este encuentro una posibilidad de estar más cerca en estas características tan excepcionales y singulares de cuarentena obligatoria en el contexto de una pandemia global. Desde Argentina venimos trabajando desde fines del 2017, trabajando mancomunadamente,
si bien veníamos ya ensayando algunas opciones de teletrabajo, en este caso con el equipo venimos haciéndolo ya desde hace algunos meses, y se da una característica muy, muy particular, en donde el proyecto y el programa que se enmarca dentro de la FILE aquí en Argentina, que es la Fundación de la Lengua Española con sede en Rosario, por estos días de cuarentena notamos, percibimos y medimos a través de las analíticas que estamos teniendo también mucha más repercusión que en otras circunstancias. Nos siguen llegando más consultas. Estamos tratando de ir a tono también con algo particular, que nos encontramos con agendas de medios prácticamente uniformes, donde se habla permanentemente de la pandemia. Ayer, de hecho, mi hijo cenando, que estamos transitando estos días, me hizo una pregunta y me hizo reflexionar, pero me preguntó durante la cena cuántas veces al día pronunciamos la palabra coronavirus. Y me llamó la atención, y voy a sacar la cuenta para establecer un parámetro de cuántas veces decimos la misma palabra en el día. Entonces son tiempos donde hay palabras que se repiten, y a su vez hay palabras que van surgiendo y que están en torno a esta agenda global unificada. Así que para mí participar es, como les decía al principio, es un gran honor, y muchísimas gracias por la invitación, y esta es de alguna manera también una manera de vencer fronteras en un mundo que cada vez las fronteras se ponen más tensas y más duras. Muchísimas gracias, Ruth. Muchísimas gracias, Juan. En el fondo, esta reunión trata también de esto, de mantener la normalidad en lo posible, y nosotros desde el principio entendimos como equipo que lo mejor que se puede hacer en estos tiempos raros es seguir haciendo el trabajo que uno sabe hacer lo mejor que puede y sabe, ¿no? En estas semanas, casi todas nuestras recomendaciones han estado más o menos relacionadas con la pandemia, y parte de lo que tenemos hoy en el orden del día también. No tanto en un nivel técnico de palabras específicamente del ámbito sanitario, donde hemos tenido una ayuda magnífica de la Real Academia Nacional de Medicina, que nos ha ayudado muchísimo a desbrozar el camino y a ayudarnos a precisar las recomendaciones, pero hay algunas que también tienen que ver con esto. Y entramos directamente en materia, y os cuenta la primera, si os parece, David. Estamos viendo en los medios una cierta confusión que quizá conviene matizar, pero que no es tan sencilla, yo creo, como parece, entre aplazar, suspender, cancelar. Yo creo que son palabras que tienen matices distintos y que no sé si se están usando de manera precisa. Yo creo que David os lo puede explicar un poquito mejor. Sí, en efecto. Tenemos esa sensación de que en ocasiones se están utilizando de forma indistinta, y al mismo tiempo creemos que hay matices que pueden distinguir estos verbos. Aplazar es suspender algo, pero hasta una fecha. Suspender se puede suspender indefinidamente, o suspendes algo que ya ha comenzado. Y cancelar entendemos que es la anulación de un acto, pero no se prevé que luego se reanude. Entonces, tenemos esa sensación, pero nos gustaría confirmar que realmente estos son los matices, o si se pueden intercambiar, aplazar y suspender con normalidad. ¿Alguien venga, yo mismo? Salvador se anima. Vamos a ver. Yo creo que los tres verbos tienen cosas en común. Es decir, son verbos que son agentivos. Es decir, alguien siempre es el que aplaza, el que suspende o el que cancela. En este sentido concreto. Luego tienen otros. Y luego, en este sentido, también tiene un complemento directo que suele ser un evento programado para una fecha. Es decir, algo suspende un evento que ha estado programado. El aplazar, hay un retraso de celebración para el futuro. Suspender no implica nada, y cancelar niega que se vaya a celebrar en el futuro. La cancelación es una ruptura para el futuro. Sin embargo, en aplazar hay como un retraso
como un compromiso de celebrar en el futuro, y en cancelar hay como un compromiso de no celebrarlo en el futuro. Yo no tengo claro que suspender implique que el acto haya comenzado ya. Es decir, lo que sí ha sido un acto que haya sido convocado, pero no tiene por qué haber comenzado antes. Y por lo demás estoy bastante de acuerdo con las observaciones de Manolo Conte. Sí, ahora enseguida, perdón, busco. Manolo todavía creo que no se ha podido incorporar. Voy a buscar las observaciones que nos adelantó por correo, pero mientras había pedido la palabra también Leonardo. Sí, yo estoy de acuerdo con Salvador, porque creo que es una cuestión de presuposiciones, ¿no? Lo que se presupone. Con aplazar se presupone que el acto se suspende, pero que se va a celebrar después, con día o sin día, con fecha o sin fecha, pero que se va a celebrar. Con suspender no se presupone nada, simplemente se anula el acto, se deja sin efecto, pero no presuponemos si se va a celebrar o no. Y con cancelar, como dice muy bien Salvador, yo creo que es presuponer que ya se da por cerrado, se echa el cierre a eso y que no va a tener lugar en ningún momento. Esa es mi opinión, es una cuestión de presuponer, pero ese es el uso que hacemos en España, porque me da la impresión de que cancelar tiene mucho que ver también con la influencia del inglés. Se están cancelando bodas, dicen ahora en televisión, se cancelan bodas, en lugar de se aplazan, porque se está diciendo en realidad que se están aplazando. Creo que en inglés, es cancelar bodas en el sentido de aplazar, y por eso podemos estar dejándonos influir por el inglés, me da la impresión. Pero en mi opinión, cancelar es echar la cancela, es decir, es echar el cierre a algo. Y por otro lado, y termino, creo que cancelar tiene un ámbito semántico diferente muchas veces a suspender. Aquí en España no decimos normalmente que se cancela una corrida de toros, por ejemplo, o un partido de fútbol. Decimos que se suspende la corrida, aun sabiendo que no se va a celebrar, porque ya sabemos que la normativa en las corridas de toros es que si sale un toro, el segundo, el tercero, y hay una lluvia torrencial, se suspende la corrida, que en realidad se cancela, porque ya se sabe que eso no se va a repetir. Pero aquí decimos suspender. Cancelar lo empleamos sobre todo con palabras del ámbito citas, vuelos, cancelar cuentas bancarias, cancelar cosas de estas. Pero cancelar partidos de fútbol, etcétera, me parece que aquí no usamos el verbo nunca para eso. Me da la impresión. Pero en cualquier caso, insisto, yo creo que son presuposiciones. Es decir, uno presupone que se va a celebrar, con suspender uno presupone nada, es decir, simplemente se anula, ya veremos a ver lo que pasa, y con cancelar se da por hecho que eso ya no va a continuar. También se está diciendo últimamente suspender provisionalmente, porque como hay una incertidumbre sobre lo que va a pasar en los próximos meses, las cosas se advierte de esta manera con el provisionalmente que hay una voluntad de retomar el evento que sea, ¿no? Ya. Quería hablar también Francisco Javier. Adelante. Sí, en la misma idea última de Leonardo, en Venezuela y en buena parte del Caribe y en algunos otros países de Hispanoamérica, cancelar implica que todo ha terminado, al punto de que cancelar es también pagar una cuenta. Se dice cancelamos una cuenta. Es decir, es la ruptura de toda relación, hasta comercial, de cualquier tipo. También coloquialmente hay un uso quizá interesante, que sea el de cuando alguien te viene a contar una mala noticia o algo negativo, las personas dicen cancelado, como decir, bueno, ya, no quiero ni siquiera seguir oyendo esto porque eso me va a suponer entrar en esa mala energía que supone la mala noticia. Y estoy de acuerdo, digamos, con todo lo que han planteado, pero básicamente insistir en que cancelar es un uso muy frecuente en Hispanoamérica, en el Caribe con toda seguridad, y que supone la ruptura total de lo que se esté haciendo o lo que se ha propuesto
o lo que se haya planificado con antelación. Solo eso. Pero siempre con ese matiz, en el caso de cancelar, de total, de sí. ruptura. No hay una esperanza ni mucho menos un compromiso de reactivación después, que es lo que sí está en las otras palabras, entiendo. No, exacto. Cancelar ya es una ruptura definitiva. Mario también quería hablar, creo. Sí, no, era una cosa curiosa que me enseñaron, me hicieron fijarme en ella el otro día. Como estamos hablando de cancelaciones, suspensiones, sobre todo de eventos, evento es una palabra muy curiosa porque tiene dos significados que son completamente diferentes. O sea, el coronavirus, la pandemia del coronavirus es un evento inesperado, porque evento significa un suceso inesperado, y a la vez es un evento inesperado que está cancelando eventos programados, porque evento también significa algo programado y fijo. O sea, tiene las dos acepciones en el diccionario de la Real Academia. Es una palabra bien curiosa, ¿no? Porque la utilizamos, de hecho se utiliza más, yo creo, ahora como evento programado, como evento, pero también tiene el otro, el evento inesperado. O sea, de hecho es un evento inesperado, o sea, el que provoca la cancelación de eventos programados, ¿no? Es una palabra bien curiosa. De hecho, el significado original de evento es el primero, ¿no? Sí, el original es el primero. El original es el primero, es inesperado. Pero se ha ido justamente, yo creo que popularmente hoy día tiene justo lo contrario. Un evento es algo programado para una fecha, para una hora, durante unos días, y justamente es el contrario. Pero yo creo que sé que es... originalmente. Yo creo que también todavía se sigue utilizando en física, por ejemplo, y en otras ramas del conocimiento tiene todavía el significado original. Ese segundo significado yo creo que es más influencia del inglés también hoy en día. Sí, sí. Pero ya se da por válido. De hecho, hay gente que hasta no hace mucho lo consideraba un anglicismo inadecuado, pero no hay por qué. No, en el diccionario de la Real Academia tiene los dos. La primera acepción es la de inesperado y la segunda es la de evento, la de la programación del evento. Bien. Una curiosidad, simplemente. Bien. Entonces, sí, perdona, Leonardo, que creo que te tenemos silenciado. ¿Perdona? Me llamó mucho la atención cuando yo tuve el infarto, que todos los médicos hablaban de un evento cardíaco. El evento. Y a mí eso me llamaba mucho la atención, porque siempre decíamos un ataque al corazón. Era un evento. No sé, Mario, si entra dentro de las dos definiciones que has dicho, como algo imprevisto, que alguien no esperaba, ¿no? Es que en ciencia se sigue utilizando más la primera, lo de lo inesperado. En los eventos en el universo, un evento médico, son sucesos inesperados, que es la acepción original. Y luego la otra, que efectivamente no lo sé seguro, pero yo creo que tiene razón Judith, que viene por influencia del inglés. Sí. En el evento inglés, la palabra es la misma, pero en el caso, en el inglés significa justo lo contrario. Y hoy día en español también. O sea, yo creo que, no sé en Latinoamérica si es así, supongo, yo creo que sí, porque desde luego la inglesa es la que se utiliza sin ningún problema. O sea, tú hablas con argentinos, con Juan, y nos puede corroborar, pero con cualquiera que hables, el evento todos lo entendemos como un suceso programado, ¿no? Pero esa es, perdonar, el alma filológica de Leonardo, que está infartado en el hospital y le llaman la atención las expresiones de los médicos. ¿No, Leonardo? Sí, tomando nota. Así es. Los médicos llaman también episodio, ¿no? Sí. Episodio es lo que decíamos nosotros normalmente, ¿no? Creo que el sentido segundo, el de evento como suceso programado, es relativamente reciente en español de España. No hace tanto tiempo que se usa. Ya. Pero en principio digamos que en este no tiene nada de malo y un poco por resumir, ¿conviene, os parece que es conveniente, por volver al tema de lo de aplazar, cancelar, tal, hacer algo un poco explicando estos matices, ¿no? Y buscando los ejemplos, que creo que tenemos ejemplos en prensa. Celia, perdóname, porque yo creo que eras tú la que había buscado alguna información sobre esto y no te he dado yo la palabra, ¿no? Sí, pero bueno, no importa, lo habéis hecho fenomenal. Pero creo que quizá convenga hacer algo, no sé qué os parece, alguna recomendación. Sí, a mí, perdón, lo que me ha sorprendido es que verdaderamente las definiciones, que era una de las cosas que yo tenía apuntadas, solamente en cancelar
decía que era de un suceso programado. Y por lo que ha dicho Salvador al principio, ya se me ha quitado la duda, porque los 3 son de cosas programadas o que se piensa que se van a realizar. Entonces, claro, en las definiciones es que si partes de las definiciones de los diccionarios, en ninguna vienen bien. Yo creo que unos diccionarios se han basado en otros y ninguno aclara bien esta diferencia. Pero vamos, que me ha quedado claro por lo que ha dicho Salvador que los 3 tienen desde luego esa base común que son de hechos programados, y entonces me parece muy clarificador lo que ha dicho, ¿no? Yo creo que con arreglo a eso sí que se puede explicar un poco mejor, yo creo, ¿eh? Yo creo que esta es de esas en las que efectivamente quizá convenga, bueno, explicar los matices. Luego cada periodista las usará de una manera u otra, pero bueno, explicar estos matices creo que puede resultar útil, si os parece, ¿vale? Como de costumbre haremos un borrador y lo vemos, ¿vale? Perdonad, hay yo distingo entre cancelar, suspender y aplazar, en que cancelar y suspender tienen un carácter más negativo, más taxativo que aplazar. Y además tenemos nosotros un caso práctico. El día 13 de marzo, justo antes de que nos metiesen en casa, teníamos programado en Tarragona una jornada en la que David Gallego iba a participar, Correcta Tarragona, cuando se suspendió porque la Universidad La Rovira i Virgili pues decidió con buen criterio hacerlo. A la hora de anunciarlo en la lista de la Unión de Correctores, en la lista de correo, al principio íbamos a poner se suspende, Correcta Tarragona y demás. Pero pensamos, vamos a aplazarlo porque se va a celebrar y además es menos negativo. Es, bueno, hacemos un impasse, a ver qué pasa y seguimos. Si hubiésemos puesto se suspende o se cancela, no sé, nos daba la sensación de que era más, esto no se va a celebrar, se ha terminado y se acabó, ¿no? Entonces ese aplazar creo que es un matiz muy importante, eso que es más positivo que los otros. Es un caso real, o sea, y al final optamos por se aplaza, ¿no? O sea, sin saber cuándo se va a celebrar. Sí, pero cuando hay aplaza, hay como cierto compromiso, cierta intención de que se renueve, que se reedite, que se continúe. Eso es. Es decir, pero cuando se cancela es absolutamente tajante, que se cancela y se ha acabado, como decía también Francisco, incluso hasta una cuenta de banco, ¿no? Y cuando decía se suspende, pues como decía bien Leonardo, es decir, no se presupone nada, ni se presupone que se continúe ni que se cancele. Simplemente se suspende y ahí queda en suspenso. Ahora, efectivamente, las connotaciones, si es un acto positivo y se aplaza, pues la connotación es más positiva, ¿no? Es menos dura, es menos tajante, es menos... Es la connotación, sí. José Manuel Blecua quiere hacer una intervención, entra por teléfono. Sí, yo querría hablar un segundo de evento, en su segunda acepción. Evento empezó a aparecer en el lenguaje administrativo, por ejemplo, en los ministerios para convocar congresos. Los congresos se llamaban eventos. Esto me acuerdo perfectamente porque fue hace 40 años. Y uno ya es mayor y se acuerda perfectamente de que todo el mundo preguntaba si este evento era correcto, el uso de evento en este sentido. Y lo puso de moda como segunda acepción precisamente el lenguaje técnico de los ministerios, empezando por el nuestro de educación, por ejemplo. En cambio, lo del episodio es otra cosa, porque episodio es una palabra de la época de Cervantes y que es de referencia de la poética, de los tratados de literatura. Y episodio luego deja de tener el valor episódico que tenía y pasa a tener el valor que ahora tiene. Es decir, que son historias completamente distintas. El caso de evento es muy interesante. Como os decía, en este asunto trataremos de hacer una recomendación con estos matices que yo creo que será útil. Damos la bienvenida a Manuel Conte, que estamos teniendo alguna dificultad, pero ya le veo por aquí y creo que también podemos hasta oírle. Estoy disponible ahora. Ahora estás, perfecto. Muy bien. Muy bien. Pues nos va a venir fenomenal que estés ahí, Manuel, porque hay otra que tiene que ver con economía y también tiene que ver con esto de lo que estamos hablando estos días,
Judith acaba de ponerse el fondo de la bolsa de Nueva York. Me acabo de teletransportar a la bolsa de Nueva York para entrar en materia. Ya. Y es otra de esas palabras que se usan a veces de manera imprecisa, creemos, en prensa general. Crisis, desaceleración. Bueno, Judith lo cuenta mejor. Sí, bueno, el asunto era un poco conocer, digamos, los significados precisos de esas expresiones que creemos que hoy se utilizan mucho en las noticias, ¿no? Desaceleración, depresión, recesión, crisis. Son palabras que tienen, digamos, como un significado un poco general en la lengua, que más o menos empleamos cotidianamente, pero que luego en economía también tienen pues, acepciones más precisas. Y creemos que es bueno un poco, si se puede, acotar bien los conceptos. Parece en principio que una desaceleración es cuando la economía crece, sigue creciendo, pero frena su ritmo, lo hace de manera más lenta. La recesión, por ejemplo, conlleva un PIB negativo de 2 trimestres consecutivos, pero esto es en España. En otros países no sabemos si podemos tener también definiciones o si se mantiene esta. La depresión, ya vamos como ganando, creo, un poco de vaguedad. Una depresión es a veces una recesión muy fuerte, a veces una recesión muy larga. La crisis, digamos, ya es como un periodo. Solemos hablar de crisis cuando es un periodo. Ahí ya tenemos como gráficas que lo asocian a determinados tipos de crisis, si es en forma de V con una caída rápida y una subida rápida, si es en forma de U con una recuperación más lenta, si es en forma de L en la que no hay apenas recuperación. Es un poco ver, ¿no? En los artículos de economía hoy se discuten mucho estos términos, cuál es el que aplica al momento actual, y creemos que ahí, bueno, poder encontrar unas definiciones precisas nos ayudaría. No sé cómo lo veis, ¿qué os parece? Y aquí recurrimos para estas cosas siempre a Manolo, que nos puede explicar mejor. Claro, claro. Sí, pues como decía, por escrito, realmente lo único en donde hay un cierto consenso es para decir recesión, es que haya 2 trimestres consecutivos de crecimiento negativo, de crecimiento intertrimestral, o sea, respecto al trimestre precedente. ¿Y por qué se dice 2? Pues porque se supone que 1 puede ser un fenómeno puramente aleatorio debido al azar. Es que cuando es 2 ya parece es un poco como la jurisprudencia del Supremo, que necesitas varias sentencias coincidentes para que se siente doctrina. Pues aquí pasa lo mismo. Aunque ya digo que en Estados Unidos, el National Bureau of Economic Research, que es el órgano que teóricamente dice cuándo ha habido recesiones en Estados Unidos, sigue un criterio mucho más subjetivo y basado en variables mensuales. Pero quitando ese acuerdo casi general en que técnicamente hay recesión cuando hay 2 trimestres consecutivos con crecimiento intertrimestral negativo, en todo lo demás no hay una expresión, no hay una definición canónica de ninguno de los conceptos. Está claro que depresión es un proceso que dura años y no meses, y por eso es una recesión prolongada, pero tampoco hay una definición de cuántos años tiene que durar una depresión para que sea tal o cuántos meses. Crisis es un término efectivamente muy genérico y por eso yo creo que en economía, con sentido práctico, pues se ha decidido complementar las expresiones semánticas con las letras, ¿no? Que son la gráfica de la evolución del PIB, la V, la U, la L o la W. Y yo creo que es una mucho más gráfica para referirse a esos conceptos. O sea que lamento decir que en economía no hay posibilidad de llegar a una precisión mayor de la que señalaba. Sí, pero esa de la que has hablado, yo creo que ya es interesante por sí misma, ¿no? Quiero decir que si hay algunos términos en los que sí podemos precisar, ¿no? Aunque sí. Es claro que lo que tú decías es que las definiciones no son exactamente las mismas, ¿no? Sí, pero vamos, que yo en el uso general en la prensa no estoy viendo ninguna expresión que dé origen a malentendidos, sino que hay un uso bastante general en el sentido que me he expresado, ¿no? Es desaceleración, obviamente, es que la tasa de crecimiento va bajando, como un coche que se desacelera, pero sigue en marcha, mientras que recesión es que has metido
un poco de marcha atrás, por lo menos durante 2 trimestres, y si metes marcha atrás durante más tiempo, pues entonces entras en depresión, ¿no? Pero yo creo que el uso general coincide con eso y no me parece que debamos aspirar a tener definiciones más precisas, ¿no? Porque no hay fronteras claras que definan el límite entre uno y otro concepto, ¿no? David quería intervenir, creo. ¿Consideras adecuado hablar hoy, con la cantidad de puestos de trabajo que se está perdiendo, con el impacto económico que está teniendo toda la cuestión de la pandemia, ¿sería correcto hablar hoy de depresión económica? Pues teniendo en cuenta no, que no han pasado 2 trimestres de PIB negativo, pero se presume que vamos a estar en una mala situación económica. Claro, bueno, o sea, se puede temer precisamente que pueda haber una depresión a raíz de esta recesión. Parece casi inevitable, porque en este primer trimestre y en el segundo vamos a tener, prácticamente seguro, tasas de crecimiento negativas, con lo cual la recesión en sentido estadístico convencional está garantizado. Pero si hubiera, como decía el otro día la ministra en la entrevista con Ana Pastor, una salida en V, pues entonces no habría depresión. O sea que yo creo que tampoco en la Fundeu debemos ser parte de los agoreros que digan que esta inevitable recesión va a ser más prolongada y se va a convertir en depresión, ¿no? Cada uno que haga las conjeturas que quiera, pero no creo que los lingüistas debamos contribuir especialmente a deprimir los ánimos del público anticipándonos a cosas que a lo mejor se producen o a lo mejor no, ¿no? No, lo que sí que se puede intentar, claro, pero veo que no es fácil, es deslindar bien los términos, pero evidentemente no es fácil, ¿no? Monse quería intervenir, me parece. Sí, yo me da la impresión de que a lo mejor si escribimos o hacemos algún tipo de recomendación, sí que estaría bien poner un horizonte temporal de cuándo técnicamente se puede hablar de una recesión en España o una recesión mundial. Los datos son trimestrales, pero es verdad que el primer trimestre del año recoge solo en parte, al menos en Europa, el parón económico, concretamente en Italia y en España, pero sí que podíamos a lo mejor, Manuel, establecer un horizonte para decir, no sabremos si hay una recesión europea o una recesión mundial hasta que se complete el ciclo de datos. Y luego por jugar un poco con las imágenes, casi con los emoticonos, sabéis que hay otro tipo de recuperación que no sabemos cómo será, que es la que llaman tipo Nike, como la marca, porque no es tan profunda la caída, o mejor dicho, el regreso a la normalidad se producirá de una manera un poco más pausada, ¿no? Es decir, ese símbolo de la victoria, pero que es uno de los, bueno, a lo mejor un posible emoticono de Mario Tascón que podríamos inventarnos. O sea, eso sería una recuperación en V, pero en una V con un ángulo mucho más abierto que la V que todos tenemos en la cabeza. Sí, la caída igual de abrupta y la recuperación un poco más, sí, más templada. Ya veo a Mario pensando. Aquí sabéis que hay una célebre anécdota de un jefe de los asesores económicos de la época de Carter, que con ocasión de yo creo que fue la segunda crisis del petróleo, él decía que la economía americana estaba en recesión, iba a entrar en recesión. Entonces ya de la Casa Blanca, estaba todavía entonces Carter, le llamaron la atención diciendo, oye, señor Khan, que no hables tanto de recesión y tal, que vas a hundir los ánimos. Y entonces dijo, bueno, pues de acuerdo, a partir de ahora, cuando quiera decir recesión, diré plátano. Y la gente ya sabe. Entonces, en varias intervenciones posteriores, dijo que él veía un plátano que estaba... Yo creo que aquí pasa un poco lo mismo, ¿no? Que son temas debatibles, pero yo sinceramente creo
que desde el punto de vista lingüístico no plantean ningún problema ni está habiendo confusión ninguna. Lo que hay es incertidumbre sobre el futuro, pero esa incertidumbre yo creo que está bien descrita con las palabras o depresión o recuperación rápida o recuperación en V o recuperación en V de tipo Nike, o sea que, pero no son temas puramente lingüísticos. Ya. No, vamos. Ya, bueno, no sé si alguno más quiere intervenir sobre esto, pero bueno, o pasamos al siguiente tema. Salvador, ¿querías tú? Sí, había pedido la palabra, pero era para decir lo que ha dicho Monse, ¿no? Es decir, cómo en estos momentos estamos acudiendo no solamente a las palabras, sino también a las imágenes. La imagen en V, la imagen en L, y esta mañana oí precisamente la imagen de Nike, ¿no? La recuperación de esa manera, que son muy, muy plásticas. Hay otro hecho que es el siguiente, es que en el lenguaje común, en el lenguaje de corriente, las palabras, los significados suelen tener unas fronteras borrosas. Es en el lenguaje de la ciencia donde procuran que los términos estén muy delimitados, que tengan las fronteras muy precisas para evitar problemas, incluso problemas legales. Es decir, cuando nosotros hablamos de mayor de edad o menor de edad, hay una franja muy amplia en el lenguaje común, pero en el lenguaje administrativo te dicen que el día que cumples, el primer minuto de cumplir los 18 años, pasas a ser mayor de edad. ¿Por qué? Porque necesita imponer unas franjas. Y en el lenguaje común nosotros nos entendemos. Tenemos depresión, sabemos que ahí hay un valle que tardará más o menos en recuperarse, que será más o menos largo, pero que hay un valle profundo de depresión, de cesión económica, ¿no? Y cuando hay una caída, pues es una caída. Entendemos bien también la metáfora. Ahora, en lenguaje común no necesitamos poner que si son 2 trimestres, por ejemplo, para la recesión. Sabemos que hay una recesión que es 2, 3 o 4 trimestres, pero que el lenguaje de la economía sí tiene que fijar como un determinado periodo más o menos exacto para poder hablar con cierta propiedad, cierto criterio científico. Lo que dice Salvador es muy, en estos tiempos de coronavirus, y aunque nos salgamos un poquito de la pregunta, yo creo que es muy interesante, ¿no? Porque estamos teniendo en este nuevo mundo que estamos construyendo y viniendo de un relato que no teníamos construido y por eso nos ha sorprendido, porque no teníamos una explicación de lo que estaba pasando, la cantidad de metáforas es abrumadora. Y la cantidad de imágenes visuales con las que intentamos simplificar este nuevo mundo es tremenda. O sea, fijaros, por ejemplo, el aplanar la curva. O sea, hemos tenido que recurrir a una curva matemática y a un dibujo para entender bien y de una manera simple lo que estaba sucediendo, ¿no? Pero es que hay montones de ellas, ¿no? O sea, ahora mismo estamos hablando, bueno, este es un clásico, como sabe y nos ha dicho Manuel, nos ha contado muy bien, el de las formas. La letra V, la letra U, la W, que son el Nike que comentaba Monse, o también en otros momentos, creo que Soros dijo hace tiempo que había algunas que tenían forma de raíz cuadrada, creo recordar también, ¿no? O sea, son imágenes visuales para intentar explicar el mundo, ¿no? Y que se utilizan continuamente, incluso obviamente también se manipulan y se cambian, ¿no? O sea, yo estoy viendo, estos días estamos volviendo a hablar de salir del túnel, ¿no? O sea, también estamos hablando de desescalar, porque se supone que hemos escalado y ahora desescalamos. O, por ejemplo, como nadie quiere utilizar la palabra lazareto, están empezando a hablar de arcas de Noé, que no sé si la metáfora es muy buena, ¿no? Ayer creo que lo decía, alguien se lo oía en la cadena SER, pero están llamándole arcas de Noé, que supongo que suena más bonito que lazaretos, que es de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, bueno, pero es verdad que hay montones de metáforas que están, y muchas de ellas visuales, además. O sea, muchas de ellas son metáforas que nos llevan a imágenes para intentar comprender eso es un tema muy curioso. Yo creo que se está hablando mucho de las palabras, de las nuevas palabras, o sea, pero más lo que es coronavirus, que si es masculino, femenino, yo que sé, pandemia, pero yo creo que hay montones de imágenes que están circulando y que están siendo tan importantes como las palabras. La propia que he dicho al principio, aplanar la curva. Pues bueno, yo creo que eso la tenemos todos en la cabeza, ¿no? Aplanar la curva, ¿no? Y ese fue el día que lo entendimos, lo que nos estaban contando, ¿no?
cuando vimos esa imagen. Ya lo entendemos, ¿no? Hay que aplanar esa curva. Pero también se habla de la meseta de la curva, por ejemplo, ¿no? Si el pico de la gráfica es un pico o es una meseta, que vuelve a ser otra imagen visual. De dientes de sierra. De todas formas, el campo semántico que está triunfando en la pandemia es el militar, es el bélico. Si os dais cuenta, la retórica de todos los políticos y también de los periodistas tiende, a mi juicio, en exceso a comparar esto con la guerra. Movilización, batirse contra, resistir, adversario visible, enemigo. Claro, la naturaleza de una pandemia no tiene nada que ver con el tipo de estímulo para combatir lo que requiere el combate bélico, ¿no? Pero bueno, supongo que no, a falta de otra cosa se acaba tirando de Churchill por encima de nuestras posibilidades. No, es verdad que hay toda una panoplia de expresiones que son muy interesantes. Sobre Arca de Noé, hoy mismo hemos respondido a una consulta que nos habían hecho y hemos publicado en nuestra página con la parte, digamos, ortográfica que podíamos contar, que es que Arca se escribe con minúscula, la expresión Arca de Noé, pero en la misma respuesta ya decíamos que con independencia de lo adecuado o no de la metáfora, porque nos parece que como metáfora para este tipo de instalaciones, lo de Arca de Noé es como mínimo dudoso, ¿no? Pero bueno, en fin, ha caído en gracia en los medios y lo vemos por todas partes, ¿no? Bueno, ¿os parece que pasemos a otra cuestión? Es algo que tiene que ver con el régimen de un verbo, con el verbo diagnosticar, diagnosticado. Creo que también era David el que nos lo podía explicar. Sí, y esta vez de verdad. Lo digo porque la anterior le tocaba a Celia en principio, pero la acabé presentando. Culpa mía. Sí, diagnosticar, en teoría, la estructura que sigue este verbo es diagnosticar algo a alguien, diagnosticar una enfermedad al paciente. Sin embargo, cada vez se ve más que una persona ha sido diagnosticada de una enfermedad, es decir, la persona pasa a ser el complemento directo y la enfermedad, en vez de ser complemento directo, se convierte en un complemento de régimen. Eso lo vemos especialmente en oraciones pasivas. Fue diagnosticado de coronavirus o casos de personas diagnosticadas. Bueno, el diccionario del estudiante, ya digo, dice que es diagnosticar algo a alguien, pero tenemos la sensación de que este paso de permitir que la persona sea el complemento directo, podríamos darlo ya debido al uso y la extensión. Leonardo, creo que es el primero que había pedido la palabra. Sí. Antes de contestar a esto, quería decir en relación con la primera cuestión de aplazar, etcétera, que si hacemos alguna advertencia, hacemos algún análisis en la Fundeu, que tengamos en cuenta, como digo muchas veces, el uso en América, en Hispanoamérica, que lo tengamos en cuenta, porque allí a lo mejor cancelar lo emplean de manera diferente a como lo empleamos nosotros. Que se tenga eso en cuenta, es decir, que no se haga solamente de España, aquí en España cancelar es cerrar definitivamente, lo que sea. Cuidadito con eso, porque a veces los usos no son iguales aquí que en América. Dicho eso, en lo que se muestra ahora de diagnosticar, yo ese régimen lo daría por válido, el diagnosticar a alguien de algo. Lo daría por válido, primero porque el uso está ahí, es decir, el uso es muy general, sobre todo, como dice David, en voz pasiva. En pasiva hay montones de documentos en todas partes, que ha sido diagnosticado de cáncer o ha sido diagnosticado de no sé qué, una persona. Por tanto, el documento directo de persona pasa a ser sujeto en la pasiva y el complemento de régimen. Y también en la voz activa, hay bastante documentación de diagnosticar a alguien de algo. No solamente diagnosticarle algo, sino diagnosticar a alguien de algo. Y yo veo que hay algunos verbos, poquitos, pero que también tienen dos regímenes muy parecidos. El verbo consultar tiene el régimen de consultar algo a alguien, pero también consultar a alguien sobre algo o acerca de algo. El verbo informar, ya lo hemos tratado muchas veces, informar a alguien de algo, pero también informarle algo a alguien. Al revés, informarle algo a alguien, informarle a alguien de algo. Tenemos el verbo curar. El verbo curar creo que es muy parecido a diagnosticar. Curar algo a alguien, pero curar también a alguien de algo. Le cura de sus heridas
o lo cura de sus heridas, ¿no? O la cura de sus heridas a una persona, a un ser femenino. Tenemos el verbo enseñar, que no es lo mismo, pero también tiene dos regímenes parecidos. Enseñar algo a alguien, enseñar natación a sus hijos, y enseñar a alguien a nadar, por ejemplo, con un complemento que puede ser de régimen tranquilamente. De modo que hay cosas de estas muy parecidas, y hay un verbo que muy parecido a diagnosticar, que es contagiar, y que también tiene documentación bastante extensa de contagiar a alguien algo y contagiar a alguien de algo, contagiado de, sobre todo en pasiva y sobre todo, curiosamente, con complementos de régimen de un ámbito semántico que es de los sentimientos, es decir, contagiar a alguien de alegría, de tristeza, de ilusión, de no sé qué. De modo que hay verbos que van por ese camino, y yo personalmente legitimar a alguien, perdón, diagnosticar a alguien de algo lo vería normal, y por tanto, si en el diccionario no viene, pues habrá que incluir ese régimen, pienso yo, porque está muy extendido en todas partes. Desde luego, el uso que hemos estado viendo para preparar esto un poco, el uso es abrumador, también en el ámbito especializado de los médicos. Salvador quería intervenir, me parece. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo con la intervención de Leonardo. Lo que a mí me ha llamado la atención, buscando así en los corpus, es que yo creo que esto comienza por la construcción pasiva con los participios y que se ha extendido a la activa. Y que en la construcción pasiva hay también usos con la preposición con y con como el sentido preposicional. Es decir, sobre todo en América. Por eso quería preguntar a Francisco. Veo usos del tipo pacientes diagnosticados con SIDA o diagnosticado como trastorno nervioso. Es decir, ya no solamente como, cuando dices como trastorno nervioso, tiene casi un valor casi predicativo, pero ha habido como cierta variación. Diagnosticar a alguien de algo totalmente utilizado. En pasiva, muchísimo más. Pero en pasiva se ven a veces con participios diagnosticado como trastorno nervioso o incluso diagnosticado con SIDA. Sobre todo en Centroamérica y Sur. Se usa perfectamente así como estás planteando, sí. Sí, sí, diagnosticar con está muy extendido, ¿no? En Hispanoamérica. Muchísimo. Muchísimo. Sí, sí. Sería un complemento de régimen con la preposición con también, ¿no? Sí, así es. Sí, sí, completamente habitual, sin ningún tipo de y algo de eso pasa con contagiar también, ¿eh? Contagiar a alguien de algo y contagiar a alguien con algo, aunque eso es más ambiguo, ¿eh? Porque puede ser contagiar no sé qué con otra cosa. Eso es más ambiguo. A mí, de hecho, digamos, cuando llegó la recomendación, o la propuesta de pensarla, lo sentía completamente habitual para el español de Hispanoamérica, ¿verdad? No había ningún inconveniente en el uso en ambos usos que ahí se planteaban como problemáticos. De hecho, nos planteamos esto porque nosotros tenemos emitida una recomendación que es bastante antigua, en el que desaconsejábamos ese uso, y nos parece que es una recomendación que, como sabéis, no nos duelen prendas en modificar las recomendaciones y adaptarlas a lo que realmente es el uso real del lengua, ¿no? Sí. Y nos parece que esta necesita una revisión clara en la línea en la que estáis diciendo todos, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Muy bien, pues si no hay más sobre esta, pues podemos pasar a la siguiente. Sigue siendo David el que nos explica estas cosas. Y es sobre infravalorar, ¿no, David? Espera, que Jorge quería hablar. Ah, perdón, Jorge, perdón que no te he visto. Discúlpame, a ver. Aprovechando que estamos con el diagnóstico, esto no está en el guión, pero me preguntan compañeros del periódico mucho sobre el plural de test, porque yo entiendo que la cacofonía de la expresión, desde el punto de vista fonético, tiende a caer la S final, pero a la hora de escribirlo, yo ya lo he visto escrito en periódicos con tests, con la S después de la T también, y sin esa, marcando solo el plural por el artículo, por el número del artículo. No sé cómo lo tenemos eso. ¿Hay alguna reco hecha? Hay una recomendación, perdona que tome yo la palabra, hay una recomendación en la que decimos que el plural es los test, acabado en T, porque aunque otras palabras como esa siguen el patrón de añadir una S,
la dificultad fonética para los hablantes de decir los tests, claro. Que esto, los hablantes de inglés lo hacen con una facilidad que a mí me admira, pero nosotros somos bastante capaces de hacerlo, y entonces se considera que el plural adecuado es los test, marcándolo solo con el determinante. Perdona, corregidme si me equivoco. Es lo que estábamos haciendo en el periódico. Vale, perfecto. Bien, bien. Decía que David tenía otro asunto relacionado con los verbos infravalorar, ¿no, David? Y, espera, que creo que no tienes el sonido puesto. Intentamos ahora. No te podemos oír. A ver, ¿ahora? ¿Me oís? Sí, ahora sí, perfecto. Sí. Adelante. De acuerdo. Sí, pues de nuevo se trata de ver si somos capaces de distinguir los significados, de diferenciar los significados de verbos como infraestimar, infravalorar, minusvalorar o minimizar, por ejemplo. Porque se está hablando, por ejemplo, de que se está infravalorando el número de víctimas de coronavirus o se está infraestimando. Y a veces cabe la duda de si es que no se está dando la cantidad precisa, se está ofreciendo una estimación por defecto, o si es que no se está dando valor, se está menospreciando o subestimando el número de casos. Otro ejemplo es una frase como lo acusaron de minimizar el riesgo de contagio. Ahí minimizar es quitar importancia frente hay que tratar de minimizar el riesgo de contagio, y entonces minimizar es reducir al mínimo. Entonces, ahí hay unas fronteras que considero que son un poco difusas, y no sé si se podría hacer algo para precisar estos significados. Es misión imposible esta distinción entre infravalorar, infraestimar. Salvador. Yo, Javier... Perdón. Salvador, luego te doy la palabra, Manuel, ¿vale? Sí. No, yo Salvador, adelante. Solamente un detalle inicial, que el álgebra lingüística es muy complicada, ¿verdad? No siempre justamente podemos establecer esos límites que a veces quisiéramos establecer, no sé, lo veo complicado en este caso, en fin. ¿Habías pedido la palabra, Salvador? Parece que hay algún problema. Sí, adelante. Era para hablar sobre todo de infraestimar, que tiene muy pocos registros en los corpus, muy pocos, pero ya tiene registros efectivamente en Google, en el uso normal. He estado mirando y casi todos los usos de infraestimar en estos momentos son de tipo cuantitativo, es decir, como calcular a la baja. Cuando se habla de cuando se infraestimó, por ejemplo, a Podemos o al Partido Socialista, se habla siempre de los votos respecto a los votos que han obtenido o al poder, generalmente. Tiene casi siempre un sentido cuantitativo. Es decir, en estos momentos, creo, podrá variar, pero casi todos los usos que he visto en la red tienen ese valor. Dice, las comunidades autónomas se infraestimaron el fracaso, dice, los médicos enfermeros sobreestimaron la incidencia, pero infraestimaron el impacto, infraestimaron la pérdida de hielo del tipo de ecológico, infraestimaron al Partido Popular por el número de votos. Siempre tiene un valor cuantitativo, mientras que minusvalorar creo que tiene un valor cualitativo. Es decir, calcular e infravalorar también puede ser, ahí ya es más variable. Pero infraestimar en estos momentos, aunque el significante no parezca orientado ahí, tiene un valor más cuantitativo. No sé. Leonardo, ¿intervenías tú ahora, me parece? Luego Manolo, perdón. Sí, bueno, estaba pensando. Yo es que infraestimar lo veo como sinónimo de subestimar, para mí es lo mismo, y creo que si tenemos subestimar no hacía ninguna falta infraestimar. Ahora, si hay una connotación, como dice Salvador, diferente, eso ya no lo sé. Pero en principio yo lo entendía infraestimar como subestimar. Y si tenemos subestimar, ¿para qué necesitamos lo otro? Y por otro lado, para mí personalmente, subestimar, ¿cuáles eran los otros?
infravalorar y minusvalorar, para mí es que son, de verdad, son sinónimos. Yo no veo diferencia, no veo necesidad de buscar diferencias con esos verbos. Sí que son verbos muy diferentes a menospreciar. A mí menospreciar me parece que es algo siempre negativo totalmente y que está muy cerca de despreciar, muy cerca del significado de despreciar. Y en muchos casos a lo mejor habría que utilizar manipular, en algunos casos las cifras, falsear cifras, etcétera, ¿no? Pero en cuanto a minusvalorar, infravalorar y subestimar o infraestimar, me parece que las diferencias o son muy sutiles o yo no las veo, no lo sé. Nuestro intento, ahora te doy la palabra, Manuel, era, veíamos frases estos días en los medios a raíz de este tema de la pandemia en los que se decía eso, como ponía ejemplos David, ¿no? Acusan al gobierno de tal país de infraestimar los datos, ¿no? Y la pregunta inmediata, o infravalorarlos, la pregunta inmediata es, ¿qué le están acusando? ¿De dar menos datos de los reales, como tú dices, Leonardo, de falsear los datos de algún modo, o de restar importancia a los datos que sí son reales, ¿no? Es que seguramente no es fácil. Claro, o sea, a lo mejor no tiene sentido, pero es que era el intento. Yo veo en un caso, en un titular, se está infravalorando el número de contagios. Uno no sabe o no tiene por qué saber si quiere decir se está dando una cifra inferior al número de datos, al número de infectados reales, o si se está diciendo no se está dando la debida importancia al número de casos y todavía no estamos tomando las medidas que hay que adoptar en consecuencia. Entonces, si fuera posible establecer, si lo fuera, alguna diferencia y decir, voy a reservar infraestimar, que es más reciente, que por cierto se usa especialmente en gerundio, se está infraestimando inmensamente más. No sé si se podría decir, vamos a reservar infraestimar para esto y infravalorar para quitar importancia. Pero claro, igual eso es un poco artificial. Creo que eso no se puede hacer. Pilar, perdón. No, que yo pienso que eso no se puede hacer, que los verbos están ahí, tienen unos componentes. Por cierto, infraestimar no está en la academia recogida, ¿no? Yo creo que es un poco el construir como subestimar, pero utilizando un prefijo similar y ya está. Pero deslindar estrictamente el campo semántico de cada uno de ellos, yo creo que no es posible. Que depende de la intención con que se escribe y la intención con que se lee también. Fíjate, pero a mí me parece que como periodista, creo que no sé si estamos aquí ante uno de esos casos, como el famoso que hemos hablado tantas veces de sensiblemente, ¿no? Sí. Sensiblemente para una gente significa bastante y para otra gente significa muy poquito, ¿no? A mí como periodista lo que me interesa a veces es que me digan, a lo mejor no tanto que me digan usa sensiblemente así y no de esta manera, pero a menos que me adviertan de que hay una parte de mis lectores que va a interpretar cosas distintas a otra parte. Es decir, yo no sé hasta qué punto advertir a los periodistas de que cuando estás usando infraestimar, infravalorar, hay dos interpretaciones igualmente posibles. Por tanto, a lo mejor lo que hay que hacer es formular de una manera que sea más clara. Menospreciar es el único claro. Menospreciar parece que sí, ¿verdad? Sí. Manuel, tú querías intervenir, perdona, hace un rato y creo que no te di la palabra, discúlpame. Sí, bueno, lo que iba a decir era muy parecido a lo que ya ha dicho Leonardo. Yo creo que infraestimar, y algo que ha dicho también Salvador, infraestimar y el verbo estimar es un verbo de raíz estadística. La estimación de variables es siempre una cuestión típicamente estadística, y a mi juicio el matiz que incluye el verbo estimar, infraestimar o subestimar, como decía Leonardo, yo creo que son sinónimos, es que es no intencional. Hay veces que hay que calcular el valor de una variable cuando se tiene información incompleta y entonces hay que estimarla. Y a veces se puede cometer errores y se estima un valor inferior al real. Bueno, pues yo creo que ahí cuando se usa la palabra estimar, quizá por esas connotaciones estadísticas que tiene, yo creo que la presunción del oyente es que no ha sido voluntario, no ha sido maliciosamente que se ha minusvalorado. Con el verbo valorar yo creo que es sinónimo a estimar, aunque yo creo que esa presunción de involuntariedad, no intencionalidad, buena fe, ya no está tan clara. Por cierto,
con el verbo valorar se usa infravalorar, que yo creo es la razón por la que se ha desarrollado infraestimar, porque no usamos subvalorar. O sea, es frecuente subestimar, pero no subvalorar. Y entonces yo creo que se están acompasando los dos verbos, si se dice infraestimar, se dice infravalorar. Y ahí en infravalorar, en la medida que no es una palabra de raíz estadística, ya no está claro si ha habido algo de manipulación o no, pero yo creo que hoy por hoy es prácticamente sinónimo de infraestimar. Estoy también de acuerdo con todos los que han dicho que no tiene nada que ver el verbo menospreciar, que ha adquirido un significado peyorativo, y aunque no sea necesariamente intencional, sí claramente tiene una connotación peyorativa. Y en lo que sí que creo que hay un uso equivocado de la primera frase que decía David, dice minimizar el riesgo. Minimizar, de nuevo, es un término puramente matemático, que es tratar de que sea lo menor posible. Entonces, si minimizar, si lo que quieres decir es que lo estás infraestimando, ese puede ser una equivocación. Pero yo creo que no se debe utilizar nunca la expresión minimizar el riesgo con el sentido de infraestimar el riesgo, porque para eso existe el otro verbo, ¿no? Y yo, de nuevo, un poco haciendo referencia a un tema que menciono muchas veces, bueno, es que ya hay uso de este término. Bueno, yo creo que la Fundeu tiene que velar no solo por que el idioma siga siendo un mecanismo eficaz de comunicación rápida e instantánea, y que los oyentes no tengamos que estar permanentemente tratando de desambiguar cuál de los 5 posibles significados de un verbo ha querido utilizar el otro, con lo cual debemos reservar verbos para un sentido, otros para otro, de forma que la comunicación sea mucho más eficiente. Y cuando ya me usan el verbo infraestimar, pues ya sé lo que está diciendo. Cuando usan el verbo minimizar, ya sé lo que está diciendo, y no que cada verbo admita 3 o 4 sentidos y al final sea una confusión total, ¿no? Judith creo que también había pedido la palabra. Sí, al hilo de esto quería preguntar, en realidad, entonces, si mantenemos un poco que la diferencia puede ser esta, ¿no? Que cuando, como acaba de decir Manolo, que si infraestimamos, hay a veces ese matiz que es sin querer, mientras que en infravalorar no se sabe exactamente la intencionalidad y tal. En un caso como este, en el que vivimos ahora, en el que en realidad, pues eso, hablamos de cómo se contabilizan los enfermos, a veces se llama la atención, los propios artículos en las noticias llaman la atención sobre que los conteos en una comunidad o en otra no son exactamente iguales, que la comparación entre países no es fácil porque no se realizan los mismos test, bla, bla, bla. O sea, en que verdaderamente es tan difícil, eso era, de hecho, últimamente una exigencia de los matemáticos, ¿no? Y decían, bueno, darnos datos fiables y construiremos un modelo que acierte, ¿no? Pero eso mismo, la validez de los datos no nos lleva o no nos condena, digamos, a una infraestimación, a decir, como los datos que tenemos no son, digamos, todo lo perfectos que sean, que pueden ser o que deberían ser, al final las estadísticas o las gráficas siempre van a estar infraestimadas, en el sentido de que no es mi intención que lo estén, pero no tengo otros datos más fiables. Decía, si eso no hace que infraestimar no sea el verbo más adecuado ahora, pregunto. Bueno, los estadísticos pasa igual que con las previsiones electorales, que hay cocina, y por eso hay veces que hacen ajustes a raíz de otros datos. Por ejemplo, en materia de muertes atribuibles al COVID, hay quien lo que está haciendo es calculando el aumento atípico de muertes por comunidades autónomas, comparándolo con el aumento de muertes atribuido al coronavirus, y se dice, bueno, la diferencia entre ese aumento atípico y el aumento atribuible al coronavirus es muertes por coronavirus a los que no se le ha atribuido esa causa, ¿no? O sea que la palabra estimación, la medida que conserve ese significado estadístico, es que el experto hace un cálculo más o menos aproximado y a veces tiene herramientas para tratar de estimar bien la magnitud real sin atenerse estrictamente a los datos. Sí, ya, ellos tienen la capacidad a veces de, pues eso, de prever la variación y de poderla asumir dentro del modelo, pero bueno, no sé, precisamente por eso, ¿no? Porque resaltábamos eso, que fuera sin querer, que fuera, no sé si lo podría hacer más adecuado, no sé.
Salvador, creo que quería. Salvador, no te vemos, pero creo que te oímos. ¿Me veis? Bueno, esto era simplemente para casi resumir, ¿no? Primero, la palabra infraestimar no está en el diccionario, como dice muy bien Pilar. Segundo, la palabra infraestimar en un principio tendría que ser sinónima, como dice Leonardo, a subestimar. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido? Que está entrando últimamente. Y yo lo que me he referido es que los usos que tenemos en gerundio, como decía David, pero también en infinitivo o en indefinido, aparece mucho también infraestimaron, etcétera, tiene que ver con un sentido, como decía Manuel, estadístico, cuantitativo, etcétera. Esa es la situación. Es posible que esté llamado pues a que las fronteras sean borrosas y que sea un sinónimo de subestimar y minusvalorar. Bien, no sé si nos hemos dado cuenta, llevamos una hora, nos habíamos comprometido a estar como una hora. Ahora, como siempre, nos queda a nosotros tratar de poner esto en forma de recomendación, de reco, como decimos nosotros, de volcar este conocimiento en nuestra página de la mejor manera que sepamos y podamos. Y, en fin, no quiero estirar más el tiempo. Os habíamos pedido que estaríamos como una hora aproximadamente, solo para deciros que vuelve a ser un placer enorme estar con vosotros hablando de palabras y de palabras de la actualidad. Es más placer todavía cuando os tenemos cerca y nos podemos abrazar y saludar, pero esto también está muy bien y os agradecemos de verdad enormemente el esfuerzo de estar todos al mismo tiempo, en fin, con todos los pequeños problemas técnicos que hemos podido tener, pero creo que se han solucionado casi todos y de verdad que os damos las gracias, en fin, de corazón. Y como sabéis que es la parte de agradecidos, somos insistentes, pues no descartéis que si esta situación se prolonga, volváis a recibir un correo dentro de unos días o de unas semanas diciendo, ¿os acordáis de aquello? Pues podíamos repetirlo, ¿no? Así que seguramente lo hagamos así.